Hola, Seque. Hola, Tincho. ¿Cómo estás? Excelente. No, Estás, estoy, se puede decir. estoy. Yes, Días largos, días largos, sí, sobre todo para vos. pero Te unos más que cuento, otros. en este atardecer, anochecer de este día agitado del lunes, De este día caluroso de otoño. que hoy toca libros, Así es, y más precisamente toca La suerte pequeña de Marcela Piñeiro, de Claudio Piñera. de Claudia Piñeiro, libro que salió en el 2015. Es 2016. Yo tengo 2015 publicado. Listo, te Bueno, creo. seguimos la historia de Marilé, 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 que también después de conocida 20 como años. Mari Lohan. Sí, tiene distintas, ya veremos que tiene distintos seudónimos. Después de 20 años, esta mujer regresa a la ciudad de origen, de donde partió, y ya nos empezará a dar más datos. Nos presenta varios enigmas, pero nos aclara que ella siente mucho dolor por lo que pasó, aun cuando todavía no sabemos qué pasó, ¿no? Y bueno, con el correr del libro vamos descubriendo qué piensa ella sobre lo que le pasó, qué siente, cómo siguió su vida, gracias a quiénes siguió su vida, de qué manera. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esa historia. Por supuesto que sí. No, es una. Quiero agregar, ¿no? O sea, como Por para supuesto. perfilar un poco. Digamos, es un libro que durante una gran parte te mantiene, ¿no? Un misterio. Sí, Estas razones, estas situaciones, y te cuenta una historia que es obviamente una mezcla entre presente y pasado y así es. demás. No es necesariamente una línea recta la que atravesamos en todo esto. Eh, Particularmente la ciudad o el lugar al que vuelves a Temperley. Temperley. Conocidísimo, Temperley. Sí, yo nunca fui, pero sí, Conocidísimo. lo escuché mencionar. Así es. Eh, Bueno, También podemos decir que es una escritora conocida, ¿no? Tiene bastante trabajo y recientemente ha sido. Recientemente, ¿no? Ha sido sí, galardonada por su trabajo en la serie El Reino. el Reino, sí, con Peretti Así y es, algún ¿no? otro actor famoso. Así que, no, es una figura de alto vuelo, por así decirlo, al menos en estos lares. Así Sí, que, también anticipo que vamos a discutir bastante porque ya estuvimos adelantándonos cosas y no estamos del todo de acuerdo. sí, sí, no, como siempre, hay alguien que efectivamente leyó entre líneas y otra persona leyó con la nariz. Sí, me gusta que seas así de autocrítico. Pasamos a estilo. Y Dale. yo encontré un estilo muy marcado, en este caso. A mí me encantó la manera de sobrellevar la historia, este, de narrarla e ir destapando paulatinamente todos esos misterios de los que hablábamos, eh, que fue presentando al principio, pero sin el apuro de resolverlos, sino que los iba resolviendo cuando ella lo iba considerando necesario. A mí el misterio no me pareció tedioso, ni repetitivo, ni me pareció que haya trabado el resto de la historia. Vos podrías entender a Marilé sin saber qué le había pasado puntualmente, sin saber de quién eran esas fotos que tanto le dolían, sin saber de qué huyó. Bueno, Muchas pero veces, sí. las fotos no, creo que no entran en juego hasta que en realidad ya se devela el misterio, así que no, no es. mm, No, pero habla de unas fotos y está un par de párrafos largos ¿Sí? hablando de unas fotos que nosotros no teníamos ni idea de quién eran. Ok, Pero ok. lo que digo es que podías empatizar con lo que ella sentía sobre las fotos sin saber si las fotos eran de una persona, de una mascota, de una persona de una edad, de otra edad, etcétera. Ojalá hubiesen sido las fotos de una tortuga. Muchas veces yo recalco que esos misterios están torpemente escondidos porque uno no iba entendiendo la trama hasta destapar ciertos misterios y ahí tenía que volver a leer o volver a repensar todo lo que ya habías leído porque resignifican todo. Acá creo que la historia fue totalmente disfrutable y fácil de entender con las herramientas que íbamos teniendo en cada momento y después cuando por fin se destapaba algún misterio simplemente se agregaba pero hacia adelante, ¿sí? No volvía a construir lo anterior. No había que hacer una relectura de cada vez que se mencionó algo enigmático para entender lo que ya leímos. Cosa que a mí me molesta por mi problema de memoria. Bueno, en este caso no se me hizo difícil, así que lo marco como algo positivo. Más allá de eso, perdón, Ujú. me dejó encantado la forma de ir a fondo en todo. Eh, Nada, ni el más mínimo detalle, pasaba de largo, sin alguna aclaración o sin ir a lo más profundo que se pudiera para desmenuzar cada cosita que iba ella mencionando al pasar. Y hablo de cosas ínfimas. Por ejemplo, el lugar, una que me gustó mucho a mí, que cada uno tiene un lugar a donde buscaba las palabras que no encontraba con la mirada. Entonces ella te decía que ella lo buscaba en el horizonte, otra persona cerraba los ojos, otra persona miraba para arriba, entonces, y eso por mucho que cambie, porque ella, el personaje
bajó mucho de peso, cambió de pelo, incluso cambió de color de ojos, pero ese lugar donde iba a buscar las palabras todavía lo conservaba y bueno, ese detalle a mí me gustó mucho. Después esto de los silencios incómodos, después de los 23 segundos que hay que decir alguna gilada para romper el hielo o para romper el silencio, me quedó muy marcado porque estuvo bueno. Y como esos dos, hubo muchos, y ya te digo, en todos los espacios que iba mencionando, iba al hueso en cualquier cosita, y eso me gustaba. Me pareció muy disfrutable. Y siempre estaba atento a lo que leía porque sabía que en cualquier momento podía pasar uno de estos momentos. Los dos más disfrutables pasaron bien al principio y después se hizo menos cotidiano, pero es un detalle que me gustó. Por último, y ya te dejo, creo que conocimos muy íntimamente a la protagonista, conocimos muy a fondo, por lo menos lo que pensaba, lo que pasaba por la cabeza, y eso me ayudó a mí a empatizar con ella y a ponerme mal en distintos momentos por las cosas que le pasaban a ella. Y hace mucho que a mí no me conmovía tanto la lectura, y aclaro que es una persona que no era idílica, este personaje. Sin embargo, por alguna razón, y yo creo que es por esto de haberla conocido tan en profundidad, eh, quería que las cosas le salieran bien y me ponía mal con ella, me ponía bien con ella, entonces es un libro que a mí me conmovió mucho. Y un detallecito negativo, eh, cuando dos protagonistas se comparten la escritura de un libro, como pasó en este caso, porque hay una parte que le escribe un segundo personaje, que ya sabremos quién es, yo necesito o quiero que se entienda bien que son dos personas diferentes con dos distintas maneras de narrar, con dos distintas maneras de llevar un texto. Y acá en todo momento los dos personajes que escribieron este libro escribieron exactamente igual, hasta deteniéndose para analizar estos pequeños detalles, como te conté, los dos. Entonces uno recordaba que lo que en realidad estaba leyendo, o quien en realidad había escrito este libro que yo estoy leyendo, es una tercer persona, no es un personaje, sino que es una tercer persona, que es la escritora. Entonces, esto que me pasa mucho con las películas. Vuelvo a verme a mí mismo leyendo y dejo de perderme en esto de que un personaje escribió algo y se lo mandó al otro, etcétera. Y lo último, y ya te dejo, perdón, que me esté excediendo, es que cuando escribe el segundo personaje, llamado Federico, el segundo personaje que escribe en este libro, eh, entendió al toque referencias, por ejemplo, al nombre del libro, La suerte pequeña, qué significaba, siendo que él no leyó todo el escrito que venimos leyendo nosotros, sino una parte puntual que la protagonista nos cuenta que esa parte es la que leyó el personaje, el segundo personaje que escribe. Entonces ahí hay una pequeña, en mi opinión, diferencia de relato, de correlato, si querés, porque un personaje responde a una parte muy puntual del libro, actuando como si hubiera leído todo el libro. Ahí es donde yo pongo un pero. Vamos con tu estilo. Bueno, bueno. Yo creo que tiene un estilo que podemos remarcar, o al menos un estilo que me parece que puede servir bastante para comunicarte emociones. Es un estilo que se centra más en las emociones de los personajes, ¿no? Que se centra en decir cómo se sienten ante tal o tal momento, ir describiendo lo que encuentran en la escena y demás, o en la reacción ante los otros personajes, más que tal vez no algún otro autor que realice como muchas descripciones físicas. En esto se vuelve como bastante abstracto, bastante emocional, y eso es lo que constantemente nos están llevando las descripciones de las situaciones. Es decir, yo me siento así, o veo esto, o siento esto, eh, que no me parecen para nada malas. O sea, me parece una buena manera de narrar las sensaciones. Eh, pero también me parece que es un estilo que es como que se gasta, ¿no? Como que llega un momento que para toda la narrativa se va quedando corta y necesitamos por ahí avanzar un poco más. A mí lo que me terminó pareciendo es que el texto muchas veces daba vueltas una y otra vez sobre lo mismo sin realmente estar avanzando o conectándonos con los personajes, ya hasta los momentos en los que definitivamente no tenemos que realizar un cierre a la narrativa. Ajá. No por eso, como digo, me parezca malo, porque es un estilo con el cual yo eh, siento una conexión, o sea, siento un gusto y una manera en la que también me gusta escribir o narrar, así que lo aprecio en ese sentido. Simplemente tampoco puedo agarrar y decir que fue lo más útil para la narrativa en ciertos momentos. Fuera de todo esto, tiene buenos también, ¿no sabes? Tiene cuestiones que tienen que ver un poco con lo que es eh, el ritmo de la narrativa, en el sentido de que ella iba cortando las escenas o las situaciones por ahí con alguna intermisión, sin convertirse necesariamente en nuevos capítulos, pero iba pegando pequeños saltos en los que de repente
Eh, qué sé yo. Em, no, qué sé yo no, dije porque me quedé pensando en el dibujo, disculpe. Tiene momentos en los que saltamos a lo que sería esta narración, en la cual después va a participar o va a fomentar Federico, ¿no? Ujú. Y que hablan de parte de este texto, el cual él describiría. Y podemos ver cómo el texto se va escribiendo una y otra vez, van cambiando algunas palabras, se va alargando y demás. Entonces, claramente, para mí son elementos bastante interesantes, son elementos que te dejan como interceder con algo que te ayuda a mantener ese misterio, esa intriga, ¿no? Hasta que finalmente entendés qué es lo que está pasando. eh, o de dónde surge esta narrativa tan peculiar. Así que eso, como digo, me parece que funcionó bastante bien, pero en un estilo que se va quedando sin nafta y bueno, sufre así, como digo, la narrativa y la velocidad a la que podemos por ahí encontrar cosas o realmente ir más allá con lo que está pasando con los personajes, realmente adentrarnos en sus emociones. También no es un libro que está escrito en la perspectiva bastante particular de una sola persona, o sea, más allá de esos momentos en los que vemos lo que opina Federico, ¿no? Eh, y por ahí no tenemos tanto tiempo para repasar las emociones de las demás personas, ¿no? Es como que nunca, nunca entramos más allá. Siempre lo que sabemos es estas personas reaccionaron así y así y creo que también le podría haber ayudado un poco más, no solo por ahí en Federico, qué sé yo. Abocar a otros puntos de vista podría haber sido interesante, dadas las situaciones que se dieron, porque creo que les hubiese agregado un poco de profundidad más a los personajes, ¿no? Salir por ahí de que fuese esta visión tan única, ¿no? Del mundo que tiene Marilé. Pero bueno, de todas maneras, no me parecieron mal escritos, sencillamente un poco eh, superficiales, ¿no? O sea, no me parece que haya habido grandes caracterizaciones. Y eso es lo que a mí me parece los puntos más negativos del estilo. No, me parece que como que se pone mucho en juego que Marilé nos resulte interesante como protagonista, y si no es así ya te perdiste la mayoría del libro, ¿no? Sí, puede ser. Este, eso fue estilo para mí. Ok, bien. ¿Y a vos te resultó interesante, Marilé? No, Ah, ahí está. Bueno, y me ya te parece que explicaré por qué en hacía desarrollo. falta aclararlo. Vamos a legibilidad entonces. Y sobre legibilidad es un poco lo que yo ya venía diciendo. Me pareció hiperlegible, totalmente fácil y básico. No se rebuscó, o a mí no me pareció. Ni con la manera de hablar de su personaje, ni con las palabras, ni en la construcción, ni en su carácter de bilingüe, que lo era. Todo era práctico y sencillo de leer y enseguida entender, por lo menos a mí. Recalco de nuevo esto de la facilidad con la que manejó los misterios, sabíamos todo lo que le iba pasando y además sabíamos que había algo que nos faltaba saber y en algún momento nos lo presentaba. Y chao, sencillamente sabíamos algo nuevo, que si bien antes no terminábamos de entender, sí entendíamos lo que a ella le pasara, o sea, lo que a ella le pasaba con esto que no sabíamos. Ujú. Sabíamos que esto lastimaba de alguna manera a la protagonista, ya sabíamos de qué manera, y sabíamos lo importante que era para ella este misterio que tarde o temprano sabíamos también que nos lo iba a develar. También la manera de explicar toda la parte técnica y burocrática de lo que significaba inscribir a un colegio como aliado de otro colegio, darle el título, la chapa, la capacitación, etcétera. Yo creo que pudo haberse puesto más detallista, explicar profundamente lo que significaba, lo que ella hacía, como para excusarse o para dar pie a distintas actividades que ella hacía, y lo explicó en cuatro palabras básicas y siguió con lo otro. Fue fácil de entender y enseguida pasaba a lo que todos teníamos como más importancia, a lo que todos queríamos leer. No se detenía en esas cosas. Después hubo algunas cosas que a mí me parecían clases de literatura. Yo, en cuanto a la legibilidad, lo disfruté. Lo único negativo, si me lo permití, fue la manera de narrar diálogos. A mí generalmente no me gusta cuando los hacen de esa forma, que es en prosa, continuados a los párrafos que ya venían escribiendo sobre por qué fue que llegué a una situación y a hablar con una persona, y en el medio de ese párrafo poner directamente la línea de uno, la línea del otro, la línea del otro, sin ni siquiera una distinción o una pausa o marcar en qué momento termina lo que dice uno y empieza lo que dice el otro, más que con un punto, que el punto puede ser un punto y seguido de la persona que estaba hablando. Entonces a mí eso se me hace un poco confuso. No es que me haya perdido en ningún momento, ni mucho menos, pero me parece algo que yo trato de marcarlo siempre que lo encuentro. Vamos con tu legibilidad. Muy bien. Sí, o sea, me parece que esto no es un libro que en ningún momento te vaya a poner en jaque, no es un libro, digamos, que no tenga sus intenciones claras.
y que utiliza un lenguaje bastante sencillo, tiene sus momentos en los que intercede, ¿no? Lo que es el inglés, pero realmente tampoco es nada, mm, diría, complejo o como que se termina entendiendo por contexto lo que quiere decir, o son algunas pocas palabras, no, realmente no participa tanto, ¿no? Su conocimiento de inglés, está como más para remarcar que tiene una costumbre y ya, ¿no? O sea, tantos Sí. años de haber vivido eh, en Estados Unidos y cosas por el estilo. Y Eh, pudo haber puesto énfasis en su dominio del inglés y no lo hizo. sí, sí, bueno, también puedo entender, ¿no? O sea, la decisión me parece que era lo que estaba ahí en el medio, ¿no? Bueno, lo estoy escribiendo para qué tipo de público, lo Ujú. quieren leer en castellano, lo quieren leer en inglés, qué sé yo, ¿no? O sea, me parece que se entienden esas cosas que terminan como estableciendo el código del libro. Así es. Pero bueno, es un libro que no creo que vaya a, como decía yo, necesariamente representar un reto para quienes lo vayan a leer. Le puedes seguir la trama completamente, puedes entender de lo que está hablando la protagonista, así que es sencillo. Te dejas llevar, no necesariamente por eso como que te termina eh, enganchando por qué sé yo, cierto ritmo, lo que fuese. Me parece que es un libro estándar en lo que podríamos decir. Es una narrativa que está bien hecha, una persona que claramente ha elegido bien las palabras que quería utilizar, pero no por eso termina de brillar esto, ¿no? Como te digo, no es un libro que se convierte en una espiral de la que puedes escapar, o al menos no lo fue para mí. Eh, y me interesaba llegar al fondo de la narrativa, pero no porque estuviese necesariamente disfrutando la manera en la que estaba escrito, fuera de estas cosas que dije, ¿no? Las emociones y demás, que también ya expliqué que para mí no terminaban eh, de tener tanta potencia o tanto peso en el libro. Así que, ¿se puede leer? Sí. ¿Se puede disfrutar? Sí. Pero tampoco encontrar acá una joya o una maestría en el dominio de las palabras y cómo cerrar eh, los capítulos y demás. Pero no porque no lo estoy queriendo mencionar como algo negativo, decir, bueno, este libro, mirá, ¿sabes? ¿Qué sé yo? Simplemente me parece que es eso, es un buen ejemplo de cómo debería escribirse algo, pero sin terminar necesariamente, viste, de, de volverlo súper característico, decir, bueno, acá vas a encontrar algo que en ninguna otra obra vas a encontrar. No sé si me explico. Sí, sí, sí. También hablabas, ¿ya terminaste? Ponele. Hablabas de la frase de Cortázar que solemos marcar como desliteraturizar la literatura y hablabas algo de eso, así que si querés volver a repetirlo estaría bueno. No, sí, o sea, yo lo que opino es que dentro de su estilo y su manera de desarrollar la historia, ella lo que tiene son elementos que salen de decir, estoy creando un personaje que reacciona de X manera, no es un personaje que hace las cosas así o así, sino más bien se convierte en un personaje que termina actuando o reaccionando de maneras que obedecen a una regla literaria o al dramatismo, o obedecen a las cosas tienen que pasar así porque esto es lo que nos va a llevar a un final trágico o un final que nos va a doler o donde los personajes van a sufrir y demás. No sé si me explico, ¿no? Sí, Entonces, sí. no estoy diciendo en este caso que tenga que ver con la complejidad, sino más bien que en algunos momentos a mí me parece un libro formulaico. Ya discutiremos en desarrollo por qué, pero también digo de esto, ¿no? O sea, es como, me parece que hay una forma acá que claramente es funcional de escribir, eh, no es mala, pero por eso digo que tampoco termina de brillar, tampoco se convierte en algo de lo cual deberíamos seguir un ejemplo claro, ¿no? Está bien. Entiendo dónde vas y estaba bueno que lo digas también al aire. Uh -huh. Pues Vamos yo, a vos, sí, por supuesto. dale paso con desarrollo y acá es donde nos vamos a poner a pelear. Voy a ser largo, así ¿Vos que decís? interrumpime cuando sea necesario. Ok, Así hacemos un biólogo. perdí las herramientas, vos dale, sí. Ok. Se encontró. Disfruté que al principio de su escrito la protagonista incluso dudaba de cómo escribirlo, de en qué tiempo verbal, de en qué persona, y me gustó esa frase de que las cicatrices solamente se narran en primera persona. Y esto de que el título le ponía, perdón, esto de que a cada Eso, capítulo, eso es un sí, ejemplo de lo que yo digo de la literatura, ¿no? Es como que se utilizan frases, se utilizan menciones que evocan algo y se sienten como que es un elemento esclarecedor, ¿no? Un elemento
fijo, una realidad que nos está presentando, cuando en realidad simplemente son una metáfora o una alusión. Pero lo hizo con cierta confianza, con cierto tono dentro del texto, que es como una clave literaria. Está bien, sí, yo la compré como tal, pero yo recuerdo que no la dijo la escritora en off, sino que la dijo la protagonista de la escritora, parándose o explicándonos desde dónde se para escribir lo que estamos a punto de leer. Y Claro, la comprendí. pero por eso te digo, o sea, esas cosas cuando se presentan, no se presentan como eh, Sí, sí, una, sin una... humildad. Entiendo dónde vas. No, pero no se presentan como una posibilidad, no se presentan como algo que puede ser o algo que ha experimentado, sino se presentan como una realidad, ¿no? Se Ujú, definen. entiendo, entiendo dónde vas. Pero, de nuevo, yo lo analizo como bienvenida del libro y a mí realmente me ayuda. Y esto de que a cada capítulo le ponía un título, eso quise decir, y después capaz que lo modificaba, o sea, nos pasaba que estaba escribiendo un capítulo y te decía, este capítulo le puse de título tal cosa, y nosotros veíamos que el nombre del capítulo no era eso que le había puesto. Entonces, esto de avisar en el texto que adjuntaba una carta, esto de que agregaba o cambiaba cosas o decía que más adelante iba a cambiar cosas, yo me sentía como más acompañado, como que leía más en tiempo real que otros proyectos que hemos leído, y me pareció una hermosa manera de marcar lo que se iba desarrollando y lo que aún no se había desarrollado. Lo sentía como más en suspenso, como más inminente, más cambiante, y al menos a mí me pareció muy, muy interesante esa manera que no la hemos leído por lo menos, que yo recuerde en esta camada de libros. Y más allá de este ambiente tan agradable para la lectura del que te hablaba, y tan propicio justamente a que uno lo lea de un tirón, de hecho lo leí en 4 o 5 días porque me gustaba, quería saber todo el tiempo qué pasaba, qué iba a pasar, cómo seguía. Además de esto, la historia estaba buena, por lo menos a Ujú. mí, no solo cómo la narraron, sino que la historia tocó o puso en tela de juicio cientos de puntos comunes, de tabúes, o simplemente de costumbres que no se suelen poner en polémica, como hizo acá la protagonista con su bitácora. Por ejemplo, a mí me obligó a empatizar con un personaje que seguramente si me contaban esta misma historia desde otra perspectiva, yo hubiera detestado desde el primer momento. Entonces, eso ya a mí me incomodó y me gustó que me incomode. Me hizo bastante ruido esto de que la madre de Juan, el nene fallecido, fuera una forra desde antes de su muerte, desde antes de la muerte de Juan, y el propio Juan tenía características detestables, Ujú. y después, todos los personajes que Marilé no quería o no eran afines a ella, tenían, o ella los presentaba, por supuesto, con características que uno despreciaba inmediatamente, y los personajes que ella sí quería, por ejemplo, su hijo, su pareja americano, norteamericano, mejor dicho, estadounidense, mejor dicho, ellos sí tenían, Oh, o mira. ellos eran merecedores de ser descritos con características que a la protagonista le caían muy bien. Pero lo entendí porque justamente la historia la está contando ella. Y en determinados momentos es entendible que piense todo lo que piensa y que lo escriba en su bitácora. Y ella misma se burla de esta misma característica que estoy marcando cuando habla de que a todos les parecía una locura que el nene haya dicho, no, sé, no me acuerdo si era la papa, la mama, pajarito muerto, una cosa así, que lo repitió varias veces y me dio gracia. Y era un poco eso, era a los que yo quiero los marco como seres de luz, seres angelicales, seres hermosos, y a los que yo no quiero y no me quieren, los marco como seres repudiables y despreciables. Entonces, me hizo ruido, como te digo, pero al mismo tiempo lo pude entender como saliéndome de que esto lo escribió Piñeiro y entrando en el juego de que esto lo escribió Marilú Milé. Después, este pánico que tenía ella cuando nació su hijo de preguntarse, ¿qué pasa si no lo amo lo suficiente, si no lo deseo lo suficiente? Porque nos dio todo un parámetro de que ella estaba teniendo su hijo para formar una familia convencional, para responder a un montón de deseos de la costumbre, ¿no? Ujú. Del deber ser, el famoso deber ser. Ella estaba teniendo un hijo con esa persona, con su primer pareja, porque debía tenerlo, porque debía formar una pareja porque era lo esperable de ella. Y ella lo plantea esto, y lo plantea desde su rol femenino, que también es algo aún más polémico todavía en nuestra costumbre, porque las mujeres son blanco, perdón, de todo el mundo a la hora de hablar de maternidad, de reloj biológico, de instintos maternales, de cuidados. Y acá la misma mujer, la misma mina, estaba diciendo que no quería saber nada con que otra persona dependiera de ella y ponía en duda su capacidad de amar. Entonces me pareció cuanto menos interesante para abrir un pequeño debate. Y varios puntos más como ese, por ejemplo, esto de que ella y su hijo eran personas más bien pensativas y pasivas, que necesitaban de otra persona, de otro personaje, más corajudo, más valiente, más de actuar, para dinamizar un poco sus actividades. Por ejemplo, la pareja
de Federico, que hace lo que vemos que hace sobre el final, y Robert, la pareja de Marilé, que son los que trabajan un poquito, se mueven un poquito para que estas dos personas, estos dos personajes más bien dubitativos, tengan acción. Si no fuera por ellos, no hubiera pasado mucho de lo que pasó y era natural que por el carácter y la personalidad de los protagonistas no lo hubieran hecho sin estas parejas, en este caso porque era la pareja de ambos. Federico no le hubiera dado a Marilú a su nieto, sin la iniciativa de su mujer, de la madre del nieto, ni lo hubiera googleado, ni le hubiera pedido el mail para ir a Estados Unidos en lugar de Mr. Galván. Y lo mismo con Marilú, jamás hubiera ido a la ciudad, a su ciudad, a Temperley, si no fuese que Robert, por lo que terminamos entendiendo, forzó de alguna manera ese regreso. Y hablando sobre eso, también aprovecho para decir que la excusa del regreso al principio me pareció medio forzada, medio tirada de los pelos, pero con el correr del libro fui entendiendo que era perfectamente posible que Robert haya buscado ese colegio y haya enviado una especie de invitación formal para formar parte de los colegios aliados, etcétera, y así forzar el regreso de la protagonista como esta especie de lo que ella decía, que realmente pueda volver a empezar Ujú. a perdonarse a sí misma, por así decirlo. Me terminó pareciendo no solo una excusa bien puesta, sino un bello gesto de amor de Robert a un fallecido o sabiendo que estaba por fallecer. Quizá un poco violento de su parte, porque no deja de ser una decisión que él está tomando por ella, pero bueno, como terminó bien, uno lo Por aprende a supuesto, porque apreciar. es parte de la magia de la literatura, de que Robert tiene todas las respuestas y es Sí, bueno, el Robert siempre moribundo que la tenía clara. un misterioso ser sabio. Bueno, también como al pasar deslizaron alguna pequeña crítica a ciertos mecanismos machistas que se tienen asumidos sin necesidad de detenerse o de hacer un postulado. Tiró que las madres iban a buscar a los chicos a la escuela mientras los padres trabajaban y después los esperaban con la comida. Y ya con eso dejó la crítica ahí para el que la quiera tomar y problematizar. Y asimismo se metieron con la guerra, sin detenerse a hablar de guerra. Nos dejó nos dejó leer un pequeño poema sobre la guerra que supuestamente escribió el hermano de Robert antes de morir en Vietnam. Me lo copié, si no te molesta, lo voy a leer. Ah, Dice, hoy he matado a mucha gente, no sé a cuántos, no sé a quiénes, no conozco sus caras, no sé, pero sé que los maté. No fue la primera vez, pero hoy lo supe. ¿Por qué? ¿Para qué? De nuevo, no hizo un postulado sobre la guerra, sino que tiró ese pequeño poema de 20 palabras en medio de una historia que pasaba por otro lado y quedó claro su postura sobre esta guerra. De nuevo, como decimos siempre, no dijo que los americanos son buenos y que los vietnamitas son malos, ni que los vietnamitas son buenos y los americanos son malos. Dijo que a este pibe le quebraron la cabeza obligándolo a matar gente que no conocía. ujú. Bueno, y termino con lo siguiente. Se repitió acá algo de lo que vos te has quejado en otros libros, que no me acuerdo muy bien, pero donde la escritora se puso a enumerar cuentos y libros diferentes que le hizo leer Robert, y uno que obviamente no los leyó, quedaba un poco afuera. Pero pero yo no me sentí molesto con este apartado. Más bien lo sentí como una especie de sutil recomendación que me hizo a mí la escritora, y seguramente los lea en algún momento que pueda, y tampoco es que hizo demasiado largo ese pasaje de recomendaciones, fue más bien una manera, si querés, pretenciosa, si querés, bohemia, de mostrarnos cómo fueron entrando en confianza muy lentamente Robert y Marilé, y bueno, lo entiendo así. Y lo que sí me parece un verdadero problema del texto es el final, porque me llevaron de esta manera tan cuidada, tan delicada por todos los problemas que fue pasando Marilé, que yo creo que me quedó las ganas de saber un poco más de estos dos. Todo lo contrario a lo que te pasó a vos, que querías que el libro termine antes, este, yo quería saber qué pasaba con estos cuatro personajes, si querés. Necesito saber cómo siguió, no solo esa visita, sino esas dos vidas que por fin se volvían a cruzar. Eh, Nada, eso fue mi desarrollo. Vamos con el tuyo. Muy bien, bueno. em, su- sí, o sea, yo diría que tenés puntos interesantes, que se entiende a dónde está queriendo ir con esto de la historia, o estas necesidades que vos tenés de decir, bueno, hubo un poco más, ver qué hubiese pasado con estos personajes y demás. Y, y la razón por la que yo quería que el libro se termine antes es justamente porque yo necesitaba que vuelva el misterio, necesitaba Claro. que hubiese algo ahí para desentrañar, que yo me quedase con algo que podíamos entender o decir, bueno, la verdad que esto realmente eh, va por este lado y vamos a tener que terminar
de descifrar qué significó, qué terminaron pensando los personajes de todo esto, ¿no? O sea, trabajar simplemente con un indicio, trabajar simplemente con una, qué sé yo, con alguna pista de lo que podrían estar sintiendo después de tantos años, ¿no? De dolor y demás. Eh, Como para Marilés reencontrarse con el hijo que abandonó y todos estos detalles. Pero el libro para mí ya parte de algo que yo jamás puedo confiar y es la narrativa que está utilizando. Las razones que hay para este abandono a mí me parecen totalmente superficiales y por eso te digo que esto es una construcción literaria en la que las cosas se dan por el efecto dramático. No se vuelve todo trágico simplemente porque tiene que ser trágico, porque es la única manera de responder ante estas cosas, es la única manera realmente de que eh, se dé, es la única manera en la que se resuelva, porque otras situaciones no nos hubiesen llevado a este misterio y a que Marilei conozca a esta persona tan mítica y fantástica que la revive a ella básicamente o la ayuda, ¿no? A superar su dolor y cosas por el estilo, ¿no? De nuevo, es este encuentro romántico en un libro en el que todo depende de las relaciones románticas. Todo tiene que ver con las relaciones románticas, porque inclusive aún cuando estamos hablando de familias también, ¿no? Lo que vemos es esas uniones románticas que hay entre personajes que se quieren o no y cómo reaccionan. Este, que a mí me aburran. O sea, realmente yo sentí una decepción con este libro porque pensé que el misterio iba a ser algo de otra índole y en el momento que me entero que es, no, por así decirlo, una tragedia familiar o algo que le pasa a una familia, ahí me empieza a perder el libro. No, ahí ya empezamos a perder para mí Ese, puntos. Yo me empiezo a desconectar con todo lo que está pasando y demás. Bueno, pero entiendo. y todo lo que gira alrededor de la vida de Marilé es la pareja, ¿no? Algo que yo estoy bastante en contra. Me parece que la pareja nunca tiene que ser el centro de la vida de una persona, sino que es otro punto más. Entonces, no puedo caer en estas visiones, ¿no? En esta Eh, narrativa en la que es un mundo que se maneja de relaciones. Marilé no viajó y conoció una amistad que la sacó Ujú. de las malas. Se enamoró de la persona indicada, de su príncipe azul, que es un tipo que enseña, es amable, es romántico, le gusta el arte clásico, ¿no? Porque las obras que él consume son obras ya de una época a la que no le pertenecen, tal vez de su infancia, pero aún así son lejanas, ¿no? Son cosas bastante viejas las que él consume, ¿no? Entonces tienen que ver con esa mitología del arte clásico o el arte que quedó atrás. No, es una. Como te digo muchas veces, viste, cuando hablamos de una película o de algo y decimos, che, pero ¿por qué esta gente joven está escuchando cosas que no escucharían? ¿No? Si lo hablamos en coda, Que siempre. son, claro, que son representaciones de lo que ven los autores, no son representaciones de algo que realmente no tiene que ver con los personajes, sino con una identificación que tienen y que quieren plasmar de ellos. Que no me parece malo, pero cuando me parece, en algunos ejemplos me parece más molesto que en otros, ¿no? Particularmente, como digo, con la gente joven y demás. Entiendo. Em, y para mí es súper recalcable esto, verlo así, decir, bueno, todo se resuelve a través de las relaciones y demás. De nuevo, porque es un mensaje que a mí no me gusta. Perfecto, entonces está bien. Yo es un mensaje con el que estoy de acuerdo. Todo gira alrededor de las relaciones familiares o todo gira alrededor de las relaciones amorosas. No me interesa. Muy bien, bueno, perfecto. ¿Y por qué lo digo también, no? Porque Francisco, la vida de Francisco y demás, después de que tuvo muchos problemas y todo eso, es como que lo dice. A mí me salvó mi pareja, ¿no? La chica con la que se termina casando y demás. Eh, y, y yo quisiera algo más de complejidad en los personajes, no solamente, bueno, me sentía mal por esto, y después me casé y tuve una hija y entonces está todo bien y demás. Pero todo esto son minucencias, son boludeces, por así decirlo, que realmente no tienen eh, no tienen tanto o no son tan interesantes en todo esto que venimos hablando, ¿no? En qué hace la historia, de dónde viene, por qué no se toman las decisiones. Y yo te voy a contar cuál es para mí el peor error que toma esta historia y que hace que sea un personaje que a mí me resulta eh, que no me resulta para nada simpático, el personaje de Marilé, con los errores que tenga y demás, sino que me parece que lo vuelve detestable. ¿Te animás a pensar por qué puede ser que a mí me molestó? No, dale. Muy bien, No quiero arriesgar. muy bien.
El personaje de Marilé en ningún momento de la historia se plantea. No, vamos a explicar la narrativa también, ¿no? Para que esto quede en el contexto adecuado. El personaje de Marilé decide abandonar a su hijo después de que un coche que ella estaba conduciendo, atravesando unas vías, se quedó varado ahí cuando no debería haber pasado, ¿no? Ujú, Y con eso produjo la muerte de un nene, Juan, el cual vos ya mencionaste brevemente, y eso provocó que toda la gente le hiciera un vacío a ella y a su hijo simplemente porque era el hijo de ella, ¿no? ujú. Entonces ella toma una decisión, se queda ahí y soporta lo que está pasando y sufre su hijo, o ella se va, los abandona a su pareja y a su hijo, a lo cual su pareja está siendo un completo pelotudo, no ayuda en nada en la situación. No, siempre dice, bueno, vos te la tenés que bancar, porque mirá nosotros cómo la bancamos, mirá qué capos que somos. No, esa índole, el marido es un pelotudo, perfecto. Eh, entonces ella que decide, abandona a su hijo y se va. Se va a Estados Unidos, así de casualidad lo conoce a Robert, inmediatamente no se enamora, pero se va desarrollando. Esto es después de que ella ya tenía algunas conversaciones que incluían, por ejemplo, a la expareja de su marido, Sí, y una actual. chica, y después sería actual, sí, pero Ujú. en el momento que ella lo deja era simplemente una ex de su marido y que empieza a aparecer en escena de nuevo y parece como que le está tirando mierda a ella, como que la quiere dejar mal parada, ¿no? La única Totalmente. persona con la que ella interactúa es con esta mina. En ningún momento de la narrativa, Marilé intenta resolver las cosas hablando con las personas involucradas. Marilé no tiene una sola conversación con la madre del niño que murió. Y con ninguna de las otras personas post accidente barra muerte del niño, no habló con nadie. Marilé llega a un punto en el que va a cambiar por completo la vida de su hijo, al punto no, que lo está abandonando. Ella agarra, Ujú. no le dice a nadie, se va. Y ella no es capaz de hablar con nadie, no intenta resolver las cosas de una manera adulta. Yo puedo entender que es un personaje que le cuesten estas cosas o que no se le haya ocurrido, pero estamos hablando de una decisión tan drástica como mudarte a otro país, ni siquiera se fue a otra provincia ella, ¿no? Agarró y dijo, me voy a otro país. Y ya está. Se desarraigó por completo y abandonó a la persona que más quería, que era su hijo, y en ningún momento se le ocurrió ver si esto lo podía charlar y negociar con las personas que estaban involucradas. Me imaginé que venía por el lado del no diálogo, pero no quería arriesgar. Y yo no me puedo creer esta narrativa cuando una persona toma una decisión tan drástica que la única razón por la que toma esta decisión es por el drama. Porque crea esta tragedia que tenemos que nosotros entender y resolver y después desenlazar en este encuentro con su hijo ya crecido. Pero si ella era una persona desesperada por el futuro de su hijo, podría haber intentado hablar con el resto de las personas, con los adultos. Y en el proceso de abandonar a su hijo, nunca jamás le preguntó a su hijo qué quería él. Era un nene de 6 años. Pero asimismo, como era un nene de 6 años y ella le tiene que hacer una pregunta muy difícil, es un nene de 6 años que se tiene que enfrentar a que su madre de un día para el otro desaparece y no vuelve a dar de rastro hasta dentro de 20 años. A mí me parece completamente ilógico y la única razón por la que llegamos a este punto es la literatura, es el drama, es la tragedia, es el dolor de los personajes que tenemos que ver en escena porque la historia lo requiere. No porque los personajes tengan complejidades o hayan intentado todo. Una persona desesperada muchas veces hace lo que sea por intentar mantener la estabilidad. Y yo no vi eso. Lo único que vi es una persona que le presentan dos opciones o piensan dos opciones y dice, bueno, listo. Ok. Y eso para mí no es una persona, eso es un personaje. Todo el libro está lleno de personajes. Todo el libro está lleno de personas que hablan con un aire de poesía, de floritura, un aire de ajá, pero mirá en este libro que te cuenta justo lo necesario para que vos entiendas los dolores de tu vida. La gente no es así de sencilla, no es solamente un libro, porque tus experiencias son un montón. Y tus experiencias no son solamente las cosas que vos vivís en una pareja. Hay un montón de cosas que te dan complejidades y que no se pueden resolver con un par de líneas en un libro nada más. Vos podés sentirte, ¿no? Representado por algo que observás en una obra literaria. Vos podés sentir que ahí hay algo eh, que te está comunicando, que te está ayudando a aliviar una herida. Pero las personas no son solamente un par de líneas porque tienen una complejidad infinita. Y para mí acá se intentaron representar personajes que cumplían funciones, que toman decisiones, que tienen que ver, como te dije, cómo desarrolla esto una tragedia, y ya. Ergo, en el momento que yo
estoy leyendo la historia, llego a este punto en el que sencillamente toma esta decisión, yo no puedo creer más en el libro. Porque yo no estoy viendo a una persona desesperada que piensa en la salud y el futuro de su hijo. Yo estoy pensando en una persona que tiene dos vías en la mente y dice izquierda o derecha y ya está, y no existe nada más. Y no hay muchas personas así, no. En la serie de complejidades que representan los seres humanos. Y como yo no veo esas complejidades, no puedo creer en los personajes. Ahí no me gusta el desarrollo de la historia, me parece que se enfoca únicamente en elementos que la autora quería representar, perfecto, ¿no? El hincapié en la familia, las relaciones, bueno, para mí no lo están, o sea, para mí no son lo más importante, llevan a que los personajes tomen decisiones muy cuestionables y son, para mí, completamente repulsivos, con lo cual el desarrollo lo detesté, no encontré nada que ahí que afianzarme, y además no me gustan las historias sobre familias. Encima, ¿no? O sea, yo ya venía con todo esto del misterio y pensaba que iba a encontrar un misterio y más, no lo encontré, y encima el desarrollo, ¿no? Como digo, me parece que es un desarrollo de fábrica, un desarrollo de números, un desarrollo de decir, pasa esto, entonces, bueno, tiene que pasar esto. Vamos por lo malo, vamos por lo cosa, ¿no? Es un libro en el que yo no podía creer el siguiente paso que iba a dar la narrativa, porque la situación no llevaba a ese desenlace, ¿no? La historia tenía que encajar en esa serie de pasos para que esto se concrete como la historia dramática, trágica y el reencuentro entre dos familiares que se habían aislado, se habían separado, o lo que fuese, como quisiéramos definirlo, ¿no? Y hilo ahí. Ese fue. Así veo yo el desarrollo de este libro, que tiene un Bien. estilo interesante, pero que para mí no termina de entregar nada. Yo termino este libro y no encuentro nada. ¿Por qué? Como te dije, yo leí personajes y no personas. Vi, no, como te digo, el teatro ya presentado con todo su escenario listo y las cosas tienen que salir como van a salir. Y en ningún momento me sorprendió el libro. Más allá de que con toda esta estructura, ¿no? Que vamos conociendo algunos personajes antes y otros después y ya por ahí da idas y vueltas en mostrarnos cómo fue la relación de ella con Robert y cosas por el estilo, ¿no? O terminar de identificar quién era Robert, o entender el rol de Robert en lo que sería, digamos, el reencuentro de ella. Eh, no hubo nada ahí que a mí me terminase deslumbrando o yo necesitase esperar para saber lo que iba a pasar. Era obvio que el hijo se iba a reencontrar con ella al final y aunque fuese tosco, iban a hablar, iba a haber ahí un ápice de esperanza, porque era un libro que tampoco se iba a animar a que las cosas fueran tan negativas. Era un libro que se iba a animar a decirte, puedes mandarte cagadas y tener consecuencias y al final simplemente tenés que aceptar las cosas que van sucediendo y aceptar las consecuencias y aprender qué significan esas consecuencias en tu vida. Que hubiese sido el libro, sí, el hijo no volvía. Si la última presencia del hijo era ese relato y ella lo que tenía que hacer era un mea culpa. Un mea culpa real porque se había enfrentado a aquellas personas que había lastimado o al menos aunque sea a su hijo al cual había abandonado. Pero es una tragedia que tiene que terminar con una luz en el final. Muy bien. Sí, 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 estoy bastante de acuerdo, sobre todo con el final. Yo haría una separación ahí, porque sí, es cierto, el final es como todo lo novelesco, todo lo idílico, pero el resto del libro no me pareció tan así. Me parece que no, que hubo una tragedia ¿Vos? que Bueno, ¿y vos qué opinas de esta inflexión, este momento en el que ella toma la decisión? sí, 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 me imaginé que ibas a ir por ese lado, pero también ella se encargó, o bueno, la protagonista se encargó de escribir en esta bitácora su visión, obviamente la de cara, porque siempre estamos entendiendo que ella relativiza su responsabilidad y suele atribuírsela a otros personajes, este, pero bueno, ella como que fue dejando en claro que tampoco le dieron demasiado lugar para disculparse ¿Pero o qué importa para... eso? ¿Qué importa que no le hayan dado el lugar? Si las demás personas quieren ser idiotas, no significa que ella tiene que participar en el mismo juego. Porque acá No, estamos hablando entre adultos, y si ella, no, su preocupación era el hijo, es hacer lo que sea para que ese hijo esté bien. sí, te entiendo, pero lo que yo entiendo es la, la, la expectativa de ella de que por mucha disculpa que pidiera, nada iba a cambiar y le iba a ser cada vez peor todo para ella y para su hijo. Entonces, bueno, sí, entiendo que fue un problema, estoy de acuerdo con vos, pero también digo que se ocupó la escritora en zanjar esa salida.
en decir, no, no voy a hacer un capítulo sobre que le pidió perdón porque no iban a darle lugar para que lo haga. Bueno, pero porque las decisiones ya estaban tomadas y el libro no se atrevía a nosotros a sorprendernos de ninguna manera. Esto tenía que ser una tragedia y por eso se desarrolló la historia así. Porque en una tragedia no entra, ¿no?, esta realización de los errores, este encuentro con la realidad de que las otras personas también pueden cometer errores y las otras personas pueden estar en un gris y pueden tener opiniones diferentes y no solo ser una cosa. Sí, 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 estoy de acuerdo con vos. Pero soy un poco más benevolente con lo que hay antes del final. Bueno, yo estoy hablando de la mitad del libro, así que... Bueno, como una especie de conclusión, yo voy a decir que lloré mucho con este libro y yo no estoy acostumbrado a llorar con libros. Por momentos me daba bronca que me hiciera llorar tanto porque entiendo también que eran golpes bajos, ¿no? Como que era, vos también lo dijiste, que era como evidente que me va a pegar esta historia porque sí, tiene todo para pegarme. Este, pero bueno, de nuevo, me encontraba párrafos y párrafos de estar quebrado, incluso en el laburo con gente alrededor, cosa que me da muchísima vergüenza, entonces me enojaba más con el libro. Este, pero bueno, me gustó mucho, pero bueno, pierde en comparación con muchos otros libros. Creo que, y sobre todo ahora escuchándote a vos, me gustó más la lectura, me gustó más la legibilidad que todo lo demás. La pasaba bien leyéndolo. Así que voy a poner un 5.2, el mismo puntaje que le puse al demonio del movimiento. Mira, muy bien. Yo le voy a poner un 3.5 porque para mí lo levantan los estilos, pero después, como te digo, en la historia no encuentro nada yo eh, que realmente a mí me diga, bueno, acá tenemos algo para absorber, ¿no? Y crecer como persona, ¿no? No es un libro en el que termino experimentando, porque estábamos hablando de relaciones interpersonales, ¿no? Y estamos hablando de Ujú, emociones y todo eso. Por ejemplo, en un libro de ciencia ficción no necesariamente yo espero crecer como ser humano, sino por ahí ujú. maravillarme entre los mundos desconocidos y cosas por el estilo, pero también la ciencia ficción suele traer esas cosas. Lo que digo es, si este es un libro que se trata de las relaciones humanas, yo no obtuve nada sobre las relaciones humanas, porque no vi relaciones humanas, vi juego de sombras en la pared, ¿no? Personajes que se mueven como se deberían mover en lo que es una historia trágica. Y Eh, entonces yo no puedo absorberlo o abstraerlo a lo que son mis propias experiencias en la vida. Pero sí, sí. disfruté el estilo en el que ella tenía para desarrollar las emociones de cada escena, pero con eso no alcanza para que haya sido entretenido para mí el libro. Entiendo y debo decir que aunque no lo parezca, estoy bastante de acuerdo con vos. 3.5 será. Le pusiste Ujú. más, medio punto menos que a El problema de los tres cuerpos, hablando de ciencia ficción. Entiendo. Sí, sí, sí. Bueno, pasamos a otra Porque, cosa entonces. pero consideremos que, por ejemplo, yo no creo que el escritor del problema de los tres cuerpos sea bueno desarrollando situaciones o personajes. También recordemos que en ese libro la mayoría de los personajes a mí me disgustaron mucho porque se sentían más estereotipos o eh, como eso, funciones que tenían que aparecer en la historia del libro para que se siguiera desarrollando la historia, ¿no? Ujú. En cambio de personas con algo más complejo que simplemente una faceta de su historia. Aun cuando también dijo, por ejemplo, que me gustaba este capitán o lo que fuese de la policía que era un investigador porque me parecía que como siempre estaba en otro juego, estaba más adelantado que los personajes y como el que jugaba mucho con los demás mientras que los demás eran súper bidimensionales, ¿no? Entonces ahí puedo encontrar algo que disfrutar y el resto lee. Entiendo, entiendo tu punto y agradezco que lo expreses Perfecto. con Y tanta gracia. así hemos terminado con una pequeña suerte. ¿Nos querés Una suerte contar pequeña. una suerte pequeña? Sí, muy bien. Ahora viene las próximas hazañas, mientras vos terminás. Ya Possum, terminé, así que. una película de Matthew Holmes. Se viene también después de eso I am a cheerleader, pero soy una porrista. Ujú. También vamos a tener el libro El jugador de Fyodor Dostoyevsky, dentro de un mes aproximadamente. Y dentro de 2 semanas tenemos Atrape Moi de Agate Ciprés. Mira Perdón vos. por mi traducción, por mi Ah, pronunciación, mejor dicho. no pasa nada. No creo que se diga Agate, Eh, Así es como se lee, así que, qué sé yo. así como se lee. Gracias por bancarme en esta. Sí, sí. No te puedo echar la culpa de que conozcas o no la pronunciación exacta de cada cosa que nos cruzamos. Ay, creo que es lo más amable que me dijiste de que te conozco.
Gil. Y eso habla muy mal de Solo, lo que dijiste. Bueno, Bueno, así hasta la que próxima, mis hasta la queridos próxima. amigos. Hemos finalizado. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó, les pedimos que nos ayuden comentando si están de acuerdo con lo que dijimos o no, o proponiendo pelis, libros o discos para que revisemos más adelante. Y muchas gracias por haber llegado hasta acá. Les mandamos un fuerte abrazo.